Vamos a empezar a hablar un poco de este ejercicio, que es otro ejercicio de uniones, con la salvedad de que en este caso tenemos, en lugar de un perfil que era completamente simétrico, ahora tenemos un perfil del tipo C, relativamente similar al que explicó Alejo antes, por lo cual, bueno, vamos a tener un temita relacionado al tema del centro de corte y demás. Y bueno, en este ejercicio nos pide, para la estructura de esta, hacer una serie de cosas, entre ellas trazar diagrama de características, que bueno, ya es una costumbre en estos ejercicios, siempre tenemos que trazar los diagramas de características, trazar cualitativamente el flujo de tensiones, esto es muy parecido a lo que hizo Alejo para un corte en I, en este caso vamos a hacer para un corte en Z. Bien, y justificar esto, después verificar por resistencia la máxima tensión tangencial en el perfil, o sea, en cualquiera de estas chapas que están unidas, y un último punto que es dimensionar el volumen más solicitado. Como siempre, antes de empezar el ejercicio, así hacer cuentas a la pavote, me gusta interpretar un poco qué es lo que estamos planteando. Entonces, como les dije al principio, y ustedes ya saben por lo que venimos hablando, al hacer un perfil C, ¿el baricentro va a coincidir con el centro de corte? No, porque no tiene dos ejes de simetría. Excelente, no tiene dos ejes de simetría, entonces el baricentro no coincide con el centro de corte. ¿Sabemos más o menos por dónde va a estar el centro de corte? Esto es muy parecido a la intro teórica que dio Felipe, o muy parecido también al perfil C que dio Alejo, ¿no? Entonces, más o menos ya sí sabemos por dónde está. Por acá, por acá, por acá, por acá. Ahora sobre Hacia el la izquierda. eje métrico y hacia Bien, me hablaron todos varios al mismo tiempo, pero creo que dijeron más o menos por acá. Bien, eso es algo que ya sabemos en este punto. Y vamos a tener el caso, en este caso, un corte aplicado. Uy. Un QZ pasante por el baricentro. Entonces, ¿esto qué me va a generar? Que el corte en Z no pase por el centro del corte, ¿qué implica? Que va a haber un Puedo momento ver. torsor. Que este corte en Z, como no está aplicado al punto de este centro del corte, me va a generar un momento torsor, en realidad unas tensiones de torsión en la sección. Bien, esto es un poco lo que entendemos del problema antes de empezar. Entonces, como dijimos, tenemos el centro del corte que va a estar por acá, están indicadas todas las dimensiones y todas las propiedades del perfil. Tenemos JI y JZ, que son los momentos de inercia principales, y según el eje Y, según el eje Z, tenemos JT. Este JT es el JT que corresponde al cálculo de este parámetro por Saint-Venant, porque tenemos un perfil de paredes delgadas o de pequeño espesor abierto. Después tenemos como datos un sigma admisible, un tau admisible. Estos dos son del material que forma el perfil, es decir, de estas chapas. Tenemos también un tau admisible del bulón y un lambda, que era la separación entre bulones, que está dada en función del diámetro del bulón phi. Bien. Si lo vemos a escala de esto, el problema es este que está acá. Vemos que el espesor es muy pequeño. Vemos también que la distancia entre G, que es este que está acá, y el centro de corte es relativamente grande. Entonces, cuando yo tengo un corte aplicado en el... Bueno, eso intenta ser vertical. Cuando tenga ese corte, toda esta distancia va a ser el brazo de palanca que me genere el momento torsor, con lo cual, bueno, es algo apreciable y termina siendo algo bastante importante en el cálculo de tensiones máximas tangenciales en este tipo de perfiles, con lo cual es algo que no se pueden olvidar, es algo importante para dimensionar o verificar perfiles. Y para ver un poco ahora lo que sigue, que son el primer punto del ejercicio, que son los diagramas de características, vamos a ver que tenemos una barra, que es una viga simplemente apoyada, que tiene simplemente en la mitad, bueno, en la mitad de su largo, quise decir como el tercio medio. ¿Es el tercio medio? Sí, creo que sí. En esta parte tiene aplicada una carga distribuida,
y en los extremos de la carga aplicaba una carga P concentrada. Y entonces para ustedes esto es relativamente fácil, entiendo, ya son expertos en el asunto y saben decirme que sin calcular reacciones de vínculo, el diagrama no es necesario calcularlo, ya ustedes sabrían decirme que el diagrama tiene esta forma, donde tenemos acá una parte que va a ser constante a lo largo de la barra, porque no tenemos carga distribuida 0, corte constante. Toda esta zona voy a tener un diagrama de corte lineal, porque tengo la carga distribuida distinta de 0 y uniforme. Y todo esto se espeja porque es todo simétrico, pero me queda con el sentido o con el signo contrario. Ahora bien, el diagrama de momentos en I, que está asociado al corte en Z, ya también, sin saber demasiado respecto a la relación de vínculo y demás, no me interesa. Yo sé que en esta parte, es decir, acá va a ser lineal, acá va a ser parabólico y acá va a ser lineal de vuelta. Y siempre creciendo de izquierda a derecha hasta llegar a la mitad de la luz y después avanzo de vuelta hasta llegar a 0. Esto es fácil. Fíjense, acá esto es parabólico, ¿ok? Si a ustedes no se les llega a ver en el diagrama, lo aclaran. Sacan una linita acá y dicen, esto es parabólico, esto es lineal. Porque eso es importante, lo tienen que saber. Bien, con esto obtuvimos entonces cortes máximos y momentos máximos. Y yo para estudiar ahora en qué sección voy a ponerme a analizar las tensiones tangenciales, o mejor dicho, para avanzar en el siguiente punto, me pide el cálculo de máximas tensiones tangenciales y verificar el perfil. ¿Qué sección voy a agarrar? ¿Agarro esta? ¿Que tiene el máximo momento? Me parece que es la de máximo corte. Es la máximo corte. Me preocupa que me parece. Está bien, es la de máximo corte, es cualquiera de estas secciones, esta o esta. Después si va para arriba o para abajo, cambia solo el signo y por lo tanto, bueno, el sentido o dirección, sentido creo de la fuerza. Pero lo que me interesa es el corte ahora. Después vamos a ver que podemos tener una suma de ambas cosas y hacer un análisis más sofisticado respecto de las tensiones que hay en un punto determinado de la sección, pero por ahora me quedo con lo del corte. Y como estoy hablando del corte solamente, voy a la sección que tenga mayor corte, que puede ser esta o puede ser esta, es lo mismo. Y ahora les pregunto, ¿estos son los únicos diagramas de características que voy a tener? A ver, normal, estamos seguros que no tenemos. Corte en I, bueno, estamos asumiendo que esto está aplicado según un eje principal de inercia, este corte, entonces no tenemos, por lo tanto MZ tampoco tenemos. ¿Y me falta algo? Y el torsor Exactamente. yo diría que hay. Exactamente. ¿El resto de las solicitaciones son nulas? No. Tenemos el torsor. ¿Y por qué tenemos el torsor? Bueno, porque tenemos algo como esto. Esto de la izquierda es lo que tenemos hecho en este ejercicio. ¿Qué es esto? Voy a dibujarlo para que se entienda un poquito más. Lo de la izquierda es una carga QZ pasante por el baricentro. Voy a hacer de cuenta que es un poquito más así. Aplicado así el corte, me genera, como se ve acá, un momento torsor. ¿Ok? Me genera que esta sección gire. Así. Eso se ve claramente. Ahora, si yo lo aplicara en el centro de corte, que está más o menos por acá, se ve que aplicando el corte ahí, no se me genera ese giro de la sección. Por lo tanto, no tengo el momento torsor. Esto es una representación a vivo, experimental, de lo que es el centro de corte, digamos. Aplicando el corte en el baricentro, que es lo que hacemos siempre, genero este momento torsor, pero si lo aplico en el centro del corte, no lo genero. Entonces, como bien dijo creo que Axel, tenemos que ver cómo juega esto y qué valor le vamos a poner al momento torsor. ¿Alguien tiene una idea? Sería DSC por QZ. Ok, perfecto. Esto lo estás diciendo basado un poco en lo que explicó Alejo, y eso está muy bien. Esto se puede volver un poquito repetitivo, pero está bueno para así despejar todas las dudas.
Lo primero que tenemos que hacer para entender lo que dijo Franco es trasladar el corte en Z al centro de corte, porque así, respecto de ese punto voy a calcular mi momento torsor. Entonces lo traslado, después equilibro el anterior con otro corte en Z, y acá tengo aplicado vamos a hacer dibujitos, yo llevé esto acá, y después todo esto es lo que me genera, esta cupla es la que me genera el momento torsor. Y ese momento torsor, entonces no queda otra más que sea el de una cupla, que es mt igual a qz por dcc respecto a dg. Esto es exactamente lo que dibujó Alejo en sus hermosas diapositivas, en realidad en su hermoso SketchUp 3D. Pero bueno, en definitiva entonces, trasladamos el corte, acá, trasladamos el corte al centro del corte, lo equilibramos porque en definitiva no lo tenemos aplicado acá, sino que lo tenemos aplicado acá, y lo que hacemos es representar esta cupla que está acá como un momento torsor, este. Como es una cupla, ese momento torsor va a ser igual a qz por distancia entre centro del corte y baricentro. ¿Y qué signo tiene el momento torsor? ¿Es positivo o negativo? Bueno, si aplicamos la regla mano derecha, ustedes lo van a ver al revés, pero a mí, háganlo con la manito, les da entrante el momento torsor, es decir, el momento torsor así, entrante. Eso es negativo. Mi X saliente es positivo, mi X entrante es negativo. Y el corte que teníamos acá, el que dibujamos nosotros, era positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando yo tenga un corte positivo, el MT generado es negativo y viceversa. ¿Ok? Entonces, en definitiva, ¿esto qué me implica? Bueno, como dijimos, el momento torsor va a ser el corte por la distancia entre el centro del corte y el baricentro. La distancia entre el centro del corte y el baricentro era un dato dado, como les dijo Alejo y también les comentó Felipe, es una propiedad de la sección, no depende del corte, no depende del momento torsor, no depende, bueno, el momento torsor depende del corte, entonces no depende del corte o de la solicitación, no depende de la estructura, del material, de nada. Depende de la forma que tenga esta sección, ¿ok? En este caso fue un dato del problema, nos lo dieron. Entonces, bueno, simplemente vamos a obtener MT a partir del corte, que lo conocemos, por la distancia al centro del corte. Y además sabemos que, como en este caso Q es positivo porque tiene la dirección de Z, el MT va a ser negativo. ¿Por qué lo vimos? ¿No? Trasladando el corte acá y viendo el momento que me generaba la cuplita. Entonces, si el corte es así, el llamado momento torsor va a ser exactamente igual, pero de signo cambiado. Plin. Eso que está ahí. Los valores estos son proporcionales. ¿Por qué? Porque solo los multipliqué por la distancia al centro del corte. Y nada, es eso simplemente. ¿Ok? Entonces, ahora sí terminamos de trazar todos los diagramas de características. Q en Z, MI y MT. Bien. Ese era el primer punto. Vamos con el punto 2, que es el flujo de tensiones. Y acá vamos a agarrarnos, a recordar cómo era la forma de Jurowski, pero vamos a empezar despacito analizando cortecito por cortecito y viendo cómo resbala cada partecita respecto del resto de la sección, como hacemos siempre para estar seguros de lo que estamos haciendo. Entonces, comenzamos por acá abajo. Ahí, justo ahí. ¿Qué me pueden decir respecto a la tensión tangencial ahí? Ya esto se lo repetimos, pero es muy importante. Entonces, me gustaría que me lo digan casi al unísono. Es 0. Es 0, perfecto. Sabemos que como esta cara de acá abajo es un borde libre, esa cara de acá abajo es esto que está acá, es un borde libre, entonces la tensión tangencial va a valer 0. Por lo tanto, por el teorema de Cauchy, en esta cara, justo ahí, arrancando, la tensión acá, esta, no puede existir. Tic, tic, la tacho. ¿Por qué? Porque como la cara libre vale 0, la que sale por Cauchy también vale 0. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a separar ahora toda este prismita
de la sección total. De vuelta, vamos a dibujar nuestro prismita. ¿Y qué tenemos? Bueno, recordemos que tenemos el Q aplicado así. ¿Ok? Entonces, creo que Felipe lo había dicho en la clase pasada, donde pincha el Q, primero, está pinchando primero acá, ahí va a estar comprimido. Donde está más lejos, va a estar traccionado. Estoy hablando del diferencial de momento que me genera ese corte. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, vamos a resolverlo de otra forma, estoy diciendo que el diferencial de momento es este. ¿Ok? Si ahí ven con la mano derecha, arriba me comprime y abajo me tracciona. Entonces, bien, acá el diferencial de sigma que se me genera es este mismo que estoy representando acá. Por lo tanto, como no puedo equilibrarlo con un tau acá porque es una cara libre, tampoco del otro lado porque es una cara libre, tampoco de abajo porque es una cara libre, lo puedo compensar o equilibrar solamente con un tau en la zona de contacto entre el prismita y el resto de la sección. Vuelvo al caso de mis manos, es lo mismo que esto en mis manos, aplico un diferencial de sigma en la de abajo, en este caso así mantenemos la idea, aplico un diferencial de sigma y la otra en el contacto la sostiene. Bueno, es eso mismo. Bien. Entonces, por Cauchy sabemos que la dirección y el sentido del tau que tenga en esta cara va a ser hacia arriba. Y ahora les pregunto, ¿cuál va a ser el orden de variación de ese tau a lo largo desde acá hasta acá? A mí me suena que parabólico. ¿A Bien, eso te referís? ¿O con el a orden? eso me refiero. Va a ser parabólico, es importante que lo vean. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que esto era Joravsky. J no me interesa demasiado, Q no me interesa demasiado, B no me interesa demasiado para esto que estoy haciendo, quedémonos con S. S es área por distancia. Y veamos que a medida que me muevo desde acá para arriba, va aumentando el área y va aumentando esa distancia, que la distancia era entre el baricentro del prismita que estoy analizando y la línea neutra del diferencial de momento. Entonces, a medida que me muevo para arriba, aumentan área y distancia, ambas. Entonces le pregunto, si aumentan ambas, va a ser parabólico, estamos seguros. También sabemos que acá va a valer 0. Entonces puede ser ahora así, o puede ser así. Bueno, no está muy prolijo, pero se entiende lo que quise decir. ¿Y a ustedes a qué apuntan que va a ser? Dado que aumentan el área y la distancia. En este caso tengo una pendiente creciente. En este caso tengo una pendiente que va decreciendo, ¿no? Por más que aumente el valor, la pendiente va decreciendo. Parece la primera, la creciente. Sí, No sé. Fernando, parece la primera. Me preocupa que tal vez no se vea tanto. Tal vez para que se vea un poco más, habría que hacer una cuentita. Pero efectivamente, cuando yo me vaya alejando de acá, ¿qué estoy haciendo? Como dije, estoy aumentando Q, J y B se mantienen constantes. Eso no me afecta en nada. El momento estático va a ir aumentando por dos razones. Una, porque aumenta el área y otra, porque aumenta la distancia. Entonces, como ambas aumentan, el producto de ambas hace que la pendiente me termine quedando pendiente creciente. Entonces, es cierto, va a ser una parabólica, va a ser esta. Parabólica con pendiente creciente, y esta no. Acá está dibujado como se debe. Entonces, entendimos ya lo que pasa en este prismita y podemos seguir avanzando a partir de eso. ¿Qué otro corte proponen? Bueno, habíamos dicho que muy bien. A ver, vamos a avanzar con el siguiente corte directamente. Entonces planteamos un siguiente corte acá y vemos cuál va a ser la tensión
generada por, en esta línea punteada, al pensar que resbala este prismita respecto del resto de la sección. De vuelta, arriba está comprimido, abajo está traccionado, porque donde pincha el corte está comprimido. Entonces, tengo un diferencial de sigma que me comprime y, una vez más, y noten que lo repito mucho porque es muy importante que lo tengan claro esto, bordes libres no tienen tensiones. Todo esto es un borde libre, no tiene tensiones. Toda la partecita hasta esta línea punteada de acá abajo, ¿ok? ¿Se entiende lo que quiero ver? Esto. Todo eso que yo marqué, ese cuadradito, es un borde libre porque es no tiene tensiones. Este cuadradito acá abajo que ya vimos antes es un borde libre, de acá abajo, es entonces no tiene tensiones. El único que queda es que de vuelta es la zona de contacto, es como eran mis manos, que yo no las voy a poner más porque me cansé de hacerlo. Pero es el único que me queda. Entonces, para equilibrar este diferencial de sigma, voy a poner un tau en opuesto, digamos, en sentido contrario, en la única zona de contacto entre el prismita y el resto de la sección, que está aplicado entonces sobre esta área punteada o rayada o cuadriculada en rojo. Bien. Entonces, por Cauchy, eso me da esta tensión, porque si una converge hacia la arista, la otra converge hacia la arista. Esta es la arista a la que convergen ambas. Excelente. Vamos a avanzar un poquito más y a partir de avanzar vamos a entender un poco cómo es el orden de variación a lo largo de esto. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, en realidad esto no es más que una propagación, digamos, de lo que estaba pasando acá, ¿no? Solamente estoy incrementando el área, pero es exactamente lo mismo. Tengo compresión, borde libre, borde libre, borde libre, borde libre y arriba también borde libre. Entonces me queda una tau acá que me tiene que equilibrar el diferencial de sigma. Por Cauchy me queda esto que está acá porque ambas deben converger a esa arista. Como esta converge, esta converge. Y ahora sí les pregunto, ¿cuál va a ser el orden de variación a lo largo de toda esta parte? Ya esta la vimos, ahora quiero ver esta de acá. Debería ser lineal, ¿o no? Debería ser lineal. Perfecto. Por las dudas, recordemos una vez más, tau es igual a Q por S sobre JB. Q, J y B a lo largo, desde acá hasta la línea punteada azul, no me va a variar. S, de vuelta, era área por distancia, y S lo puedo dividir en 1 y el resto, entonces va a ser S1 más S del resto. El S1 va a ser una constante, entonces el S resto es lo que me va a ir variando. Y ese resto, ¿cómo lo voy calculando? Bueno, veamos el S del resto. Si estoy acá, el G del resto va a estar acá, GR. Ahora, si voy avanzando y estoy acá, el G del resto va a estar como por ahí, GR2, le pongo este GR1. Y nótese que esta distancia es siempre la misma. Entonces, ese resto era A resto más no. Tal vez el R no sé si es tan claro. Voy a poner resto. A. Uy, estoy teniendo problemas para escribir. A resto por D resto por. Como D resto se mantiene constante en toda la parte que llamé resto, y lo único que cambia es esto que está acá, entonces la variación es lineal. ¿Ok? Esto no es constante. Bien. Entonces, en definitiva, voy a tener este tipo de diagrama. ¿Por qué arranca acá en un valor distinto de 0? Bueno, porque de acá a la derecha tenía un cachito de área. Tengo toda el área 1 más este pedacito de acá. Entonces,
eso implica que acá no tengo un valor 0 como era en el caso de los perfiles C, por ejemplo, así, donde acá sí tengo un borde libre, acá. En este caso, en este punto no tengo un borde libre, entonces arranco con un valor de tensión distinto de 0. ¿Estamos bien hasta acá? Estoy yendo un poquito rápido, pero quiero tener tiempo para mesas, así, porque sé que estamos preocupados por el parcialito de torsión que por esto, pero también quiero darlo. Así que díganme si tienen alguna duda. Hasta acá. Quedó claro, quedó claro. Estamos bien. Ok, perfecto. Vamos a ir avanzando con el flujo de tensiones. Y ahora vamos a empezar en ese puntito de ahí, o en esa partecita de ahí. Separo todo este cosito del resto de la sección y veo lo que pasa acá. Ya dejamos establecido que todo este borde es un borde libre. Entonces ahí no va a tener tensiones tangenciales. También dejamos claro que arriba tengo compresión. Entonces este es mi diferencial de sigma. Y abajo tengo este taucito que está en esa línea punteada. Como tengo S, la tensión tangencial que vean en la cara, ¿para dónde va a ser? Bueno, va a ser para abajo, por Cauchy. Y si después quiero seguir avanzando y me voy justo a este punto, o separo justo acá, ¿qué va a ser? Bueno, justo acá voy a obtener el máximo, ya lo estuvimos viendo eso. Tengo la máxima compresión porque está todo comprimido. Toda la parte de arriba está comprimida, toda la parte de abajo está traccionada. Y acá voy a tener el máximo tau. Ok, de vuelta, lo tengo acá abajo y no lo tengo en todos los demás bordes porque este es el único borde de contacto, como era el borde entre mis manos, es lo mismo. Esta es la única zona que me está restringiendo el resbalamiento de la parte de arriba respecto a la parte de abajo. Como el tau es para afuera, en la carita de abajo, acá tiene que ser para abajo para que ambas converjan en esta cara de acá. Bien. Y una vez más, el orden de variación, ahora, y se los pregunto de vuelta, ¿cómo va a ser? Parabólica también. Parabólica, perfecto. Pero no es tan fácil. Antes acá habíamos dicho que era así. ¿Ahora cómo va a ser? ¿Y por qué? Y si, Ahora, no. Si te acercás a la línea neutra, debería ser decreciente por la distancia. Vamos a ver. Dijiste, tenemos S igual a A por D. El Lo repito Tesla otra vez. es Y tenemos, en primer lugar, vamos a separar como antes. Esto era 1. Ahora llamamos, no sé, a esto 2. Esos dos valores, a medida que avance para acá, para acá, para acá, se mantienen constantes, no me importan. Veamos ahora qué pasa en 3. Me quedo medio solapado con la flechita, pongo al costadito, ahí, 3. ¿Y en 3 qué pasa? Bueno, que es un poco lo que decía Mateo. Yo acá inicialmente tengo área 0 y distancia 0, digamos, distancia, no sé, área 0, porque estoy justo en la intersección con 2, entonces no avancé nada en 3. A medida que voy bajando, el área incrementa, pero también a medida que voy bajando, la distancia disminuye. ¿Ok? Entonces, como se da esta, llamémoslo dualidad, ocurre que la pendiente va decreciendo conforme avanzo en los distintos cortecitos del prismita 3. O sea, parabólica con pendiente decreciente, y eso quiere decir que va a tener esta forma. La pendiente va bajando, la pendiente va disminuyendo conforme avanzo, hasta llegar a un valor nulo en el máximo. Cuando la pendiente es nula, va a tener un cambio, que ¿qué va a ser? Bueno, ya sabemos que si esto viene hacia hasta acá, este va a ser un eje de simetría, este de acá, va a ser como un eje de simetría del diagrama de tensiones tangenciales en la parte 3, que sigue para acá abajo, y va a tener todo despejado para abajo, ¿ok? ¿Estamos bien con esto?
Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bien, entonces, vamos a avanzar un poquito más. Y también, sumándole un poco a esa cuestión que trajo Victoria, creo que fue, vamos a ver tanto cómo resbala esta respecto de esta parte de la sección con cómo resbala esta parte de la sección con respecto a esta parte. O sea, vamos a ver el análisis de las dos partes por separado. Empezamos por arriba, que es lo que veníamos haciendo. Bueno, en general vamos a tener todo comprimido. Vamos a tener una pequeña zona que es esta partecita de acá, debajo de la línea neutra del diferencial de momento, que va a estar traccionada, pero eso se va a compensar con la compresión que tenga en esta parte, y me va a quedar una compresión resultante equivalente a la integración de todas las tensiones normales de compresión que tenga en esta L de acá. ¿Entendieron lo que dije? O lo dije muy raro. Toda esta parte, eso también es suma para entender un poco el tema que mencionó Alejo. Toda esa parte está comprimida. Esto también está comprimido. Esto está traccionado. ¿Qué sucede? La integración de todas las tensiones de tracción en esta superficie se me va a equilibrar con las tensiones de la integración de las tensiones de compresión en esta superficie. Es decir, la integración de sigma cruz en módulo, cruz porque hice cruces acá arriba, va a ser igual a la integración de sigma círculos porque hice círculos acá. Entonces esas se me equilibran y solo me va a quedar una tensión de compresión resultante, en definitiva en toda esta parte celeste, igual a la integración de las tensiones raya, llamémosla, en esta parte de acá arriba, en esta L. ¿Ok? Entonces, el diferencial de sigma termina siendo de compresión y lo tengo que equilibrar en la cara que es de contacto con el resto de la sección, el único borde no libre. Y me va a quedar que tiene que salir para afuera, es decir, converge a esta arista, por lo tanto el tau en la cara tiene que ser para abajo. Si voy a analizar ahora la L que me queda abajo, bueno, todo está traccionado, en este caso no tengo ninguna duda, ninguna cosa rara con cruces, rayas y círculos, está todo traccionado, entonces para equilibrarlo este tiene que ser, tiene que tener sentido opuesto, tiene que entrar en la pantalla, y por lo tanto el tau en la cara tiene que diverger de esa lista que marca ahí. También podemos haber visto que como esta sale de la pantalla, esta tiene que entrar para que esa interfase, esta carita, esta con esta, me queden equilibradas. Es lo mismo, eso es lo mismo que mis manos. Y soy medio repetitivo con esto, pero bueno, no importa. ¿Qué sucede? Si esta tira para allá, esta la sostiene. Bueno, es eso lo que estamos viendo, ¿ok? Esa acción-reacción en la zona de contacto entre la parte de arriba y la parte de abajo. Muy bien. Si esto se entendió, vamos entonces a dibujar cómo quedan los diagramas de tensiones finales, que como dijimos, acá la pendiente es creciente, acá la pendiente es lineal, arrancando en un valor distinto de 0 porque este no es un borde libre. Acá la pendiente es parabólica, pero perdón, la pendiente no, el diagrama es parabólico pero con pendiente decreciente. Triste, pero que sería. Arrancando en un valor distinto de 0 porque este no es un borde libre. Y acá abajo se repite todo. Bien. Ahora, dijimos que también vamos a tener unas tensiones generadas por torsión. ¿Por qué? Bueno, porque el corte estaba aplicado acá. Que este era el baricentro. Yo lo llevé al centro del corte. Y al llevarlo, lo saqué de ahí. Cuando lo llevé, se generó el momento torsor. ¿Ok? Este momento torsor me va a generar tensiones tangenciales también en la sección.
que, como es un perfil abierto de pared delgada, va a aplicar la teoría de Simon-Ant. Por lo tanto, ustedes ya saben que voy a tener este tipo de diagrama de tensiones. Nótese, como ya aclararon, que esto es sentido horario, coincide con el sentido del momento torsal. Bueno, estos son datos que tenemos problema. No me quiero tener esto, pues ya lo saben ustedes. Solamente podríamos calcular el tau obtenido por momento torsor. Este tau de momento torsor, como los espesores, si no me equivoco, eran todos iguales a lo largo de toda la sección. Tanto acá, acá, acá y acá y acá. Creo que repetí alguno. Este tau va a ser el máximo que obtenga tanto acá como acá. ¿Ok? Porque en el caso de Simon-Ant iba incrementando a medida que me alejaba de la línea media del perfil. El valor, vean que es 10,85 kN por centímetro cuadrado. La tensión admisible del perfil era un poco por debajo de 20 o de 15, andaba por ahí, con lo cual vean que es bastante significativo. Despreciar la tensión por torsión generada por aplicar el corte en el baricentro, en lugar en el centro del corte, está mal. Es importante tenerlo en cuenta. Podemos dimensionar completamente mal todo y se nos puede caer todo si no tenemos en cuenta este tau por momento torsor. Bien, entonces ahora nos queda ver cuál es la máxima tensión tangencial en este perfil. Y a ver, sabemos que el tau por momento torsor va a ser el mismo en todo el contorno de la sección por tener un espesor constante. Es lo que les dije antes. Eso no me queda otra. En todo este borde y en todo este borde voy a tener un tau mt que va a ser el mismo. Con distinto sentido o signo es lo mismo, pero el valor va a ser el mismo. Ahora, ¿qué pasa con el tau por corte? ¿Dónde va a ser máximo? Esto ya lo sabemos, ¿no? ¿Alguien me dice? Y en la mitad del alma, o sea, vertical, ¿no? Acá, dice Axel. Perfecto. Ahí que, bueno, de hecho, ya estaba marcado, no sé para qué lo dibujé. En esa seccioncita o en ese cortecito vamos a tener el tau debido al QZ que va a ser máximo. Se va a dar sobre el eje Y porque es donde se maximiza el momento estático. Y ahora les pregunto. Creo que Axel lo dijo, este tau es uniforme hacia abajo. Es uniforme porque Juravsky me habla de tensiones tangenciales promedio, entonces decimos que es uniforme. ¿Y cómo era el tau por momento torsor? Recuerden que el momento torsor era una cosa así. El momento torsor es una cosa así. Las tensiones tangenciales del dibujo acá, para no empastar el dibujo, van a ser algo como esto. Horario. Y entonces, sabiendo esto, ¿alguien me sabría decir dónde voy a tener máximas tensiones tangenciales? Y Por en la ser cara interna, ¿no? en la cara. Interna. Perfecto. Axel sugiere que ese punto A va a tener mayores tensiones tangenciales que el punto B. ¿Por qué? Bueno, lo traslado, el diagrama de tensiones tangenciales de vía MT acá. Me lo va a trasladar, pero un poquito más lindo. Este es mi tau, mi diagrama de tensiones tau a lo largo del espesor debido al momento torsor. Y vean que en el punto A se suman las tensiones máximas de corte con las tensiones máximas de tensión tangencial por momento torsor que tengo en... bueno, se suman, no se restan como en este caso. Como se suman, el punto A va a ser el punto de mayor tensión tangencial. Esto lo dibujamos acá más bonito. Entonces resulta que el punto P, que yo llamé A, es el punto de máxima tensión tangencial. Como bien dije, es el punto donde se superponen las tensiones tangenciales por momento torsor con las tensiones tangenciales por corte en Z máximas.
Y por lo tanto, el tau P va a ser tau MT. Tau MT es ese valorcito que está ahí, más tau QZ máximo lo llamaría, si quieren. Este es tau QZ máximo. ¿Ok? Entonces, simplemente quedaría hacer una cuentita. Nosotros sabemos calcular el tau QZ, el tau MT ya lo calculamos. A partir de Jurafsky, tenemos los datos. Tenemos que el QZ es 4,25 kN, el JI, o sea, el momento de inercia respecto a la línea neutra, el diferencial de momento que se me está generando, que la línea neutra es I, es este valor que está acá. El espesor era igual a lo largo de toda la sección, 0,5, un poquito menos centímetros. Y voy a obtener los momentos estáticos, que es la parte difícil, donde siempre nos equivocamos, de cada una de estas partecitas. Lo dividimos así porque resulta más fácil, ¿no? Es más fácil hablar de cuadraditos que hablar de Ls, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, el momento estático de A va a ser su espesor por su alto. Este es el H, este es el B. H, B. Por distancia baricentro. Vean que esto es H sobre 2. Esta es la mitad de la altura del perfil. Y resto esto para considerar este pedacito que está acá. ¿Ok? ¿Se entiende? Estoy viendo la distancia de acá a acá. A partir de esto surge que el momento estático de A va a ser 9,91 centímetros cúbicos. Voy a hacer lo mismo para B. Una vez más voy a marcar todo por separado. Estoy haciendo medio rápido. Apremia a ganar tiempo. Pero si no entienden algo, me detienen, por favor. Tenemos, en este caso, este va a ser el H. H. Esto es B. B. Esto es la mitad de esto. Y esto es H sobre 2. Es decir, que todo ese paréntesis es la distancia de acá a acá. Y ya está. Así obtengo el momento estático del prismita o del, en este caso, cuadradito que estoy viendo en el plano. B. Y me queda solamente el momento estático del prismita C, que es sinónimo de ser denso, pero entendiendo que puede ser necesario que lo haga, hago todo de vuelta. Este es el H, que es la mitad de la altura total del perfil, menos el espesor del cuadradito B, el rectangulito. Este es el espesor B. Todo esto que está acá es H sobre 2, directamente ahora, porque es esta distancia. Y obtengo el SC. Bien, habiendo obtenido todo esto, teniendo ya QZ, JI y B, puedo calcular directamente el tau por QZ máximo. Ese tau por QZ me da 0,53, 0,54 kN por centímetro cuadrado. El tau por P, entonces va a ser el tau MT, este es tau MT, y este es tau QZ, y ahora lo pongo máximo de vuelta por las dudas, para que no nos equivoquemos, que se daba donde coincide con el eje Y. Y vean la diferencia, ¿no? Esto es muy importante. Los perfiles abiertos, ya lo dijimos cuando estábamos hablando de torsión hace 2 o 3 clases, los perfiles abiertos con torsión no se llevan bien. Entonces, agarrar y tomar un corte desde un punto, aplicar un corte desde un punto que no sea el centro del corte, me genera estas cosas, que son enormes, que pueden llevar a la falla del perfil si no lo tengo en cuenta, ¿no? Claramente el tau por QZ mucho no me interesa en valores absolutos,
si les interesa a ustedes para entender la materia y para probar los parcialitos. Pero sí me interesa un montón el tau generado por el momento tensor. El total va a ser casi todo tau mt, que me da 11,39 kN por centímetro cuadrado. Recordemos que el tau admisible del perfil, de las chapas que formaban el perfil era 14, entonces verifican. Si verifican ese punto, verifican todo porque era el punto de máxima tensión tangencial. Bien, vamos ahora a otra parte interesante que es dimensionar. Sí. Comentario muy corto. Esto que decía Cristian, que no, los taus del Q no suelen ser importantes. Es cierto que en la mayoría de los casos prácticos los perfiles no fallan por corte, pero llega a pasar que ciertos perfiles sí pueden fallar por corte. Generalmente los perfiles que llaman esbeltos o de chapa doblada, que tienen espesor muy pequeño, 1 milímetro, ese tipo de cosas, empiezan a tener problemas de corte, pero no los perfiles normalizados, los perfiles más comunes que se usan. Para que sepan, es cierto, el tau por corte no suele ser dimensionante, pero a veces lo es y por eso es eventualmente importante que sepan calcularlo. Sepan que sí, en la mayoría de los casos no va a ser un valor muy alto tau de Q, sí va a ser un valor alto tau de MT en perfiles abiertos. Pero todo depende, hay que calcular todo por las dudas. Y ahora sí continúa. Bien. Acá esto, bueno, no estamos patrocinados por nadie. Esto, bueno, no sé por qué pasó este tic, pero no importa. Vamos a seguir. Entonces, vamos a ver bulón más solicitado. ¿Y ustedes cuál piensan que va a ser el bulón más solicitado? Acá sí me quiero detener un poco y que ustedes se explayen. Y si sale rápido, genial, pero me gustaría que todos lo entiendan. Tengo un bulón acá, A, que me une esta L con el resto del perfil. Y un bulón B, que me une esta N con el resto del perfil. ¿Cuál va a ser el más solicitado? ¿Y por qué? Creo que la, porque el flujo de corte va a ser más grande ahí, ¿no? Porque tenés más área unida. ¿Puede ser? Me gustaría, ok, yo voy a lo que vos estás pensando y quiero saber si están todos de acuerdo o hay alguien en contra de lo que dice Roberto. Roberto dice tau QSJB, tanto para calcular lo que pasa en A como lo que pasa en B, todo esto medio que no me importa porque se mantiene constante para cualquier caso y el momento estático se pone a ver él. Y no tuve más respuesta y eso me preocupa un poco. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que dijo Roberto? Yo hubiera dicho el B, pero lo pienso por el sentido del corte que me queda perpendicular a la sección del bulón, en el caso B. Ok. Yo lo pensé por el A, que agarra más área que el B. Bien. Ok. Voy a afirmar que es el A, pero me gusta. Lo que dijo Joaquín es interesante de ver. Primero vamos a afirmar por qué será. Y está relacionado con lo que dijo Mateo, que el bulón A me agarra más área, me hace entrar en contacto más área con el resto del perfil que el bulón B. El bulón A conecta todo esto con el resto del perfil. El bulón B conecta esto con el resto del perfil. Cuando veamos el momento estático, ¿cuál va a ser mayor? Bueno, ese A lo llamo, no el bulón A, sino el área que me está uniendo el bulón A con el resto del perfil, va a ser mayor que ese B. Ese A mayor a ese B. Entonces, tau por A va a ser mayor a tau por B. Si tau por A es mayor a, no por A, si tau en la LA es mayor a tau en la LB, entonces esta tau es mayor que esta tau. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cómo? Tau A es mayor que tau B, entonces el bulón A tiene que aguantar más tensión tangencial que el bulón B.
Habiendo dicho esto y esperando a que ustedes lo hayan comprendido así de una, voy, para darles ese tiempo para que lo entiendan, a hablar un poco de lo que dijo Joaquín. Joaquín sugirió que, como el corte viene así, bueno, el corte viene así, entonces este bolón que está acá está más solicitado porque el corte como que me está empujando esta parte para abajo y entonces está más solicitado por eso, como que por ser perpendicular al corte en Z, entonces está más solicitado. ¿Y alguien tiene algo que refutar respecto de eso? Porque, o sea, la contraposición, ¿cuál sería? La contraposición sería decir, bueno, el bolón A, en lugar de estar perpendicular al corte en Z, está en la misma dirección, entonces hablamos de tensiones normales. ¿Estamos hablando de tensiones normales acá? ¿Se entiende dando punto? No se entendió nada. ¿Puede volver a empezar? Sí. Bien, voy a volver a empezar con lo que dijo Joaquín, así entendemos un poco. Joaquín lo que sugiere es... Perdón que digo Joaquín, con lo que sugiero a alguien, así no te tiro al frente siempre, perdón. Dijeron, bueno, como QZ es perpendicular al bulón B, entonces el bulón B va a estar más solicitado que el bulón A, porque el bulón A tiene la misma dirección. Entonces dice, ok, tengo, este es mi bulón B, este es mi corte, entonces eso hace que lo solicite más. En cambio este, el A va para abajo, tengo mi corte así, entonces como que no sé, estaría tirando el bulón o algo así, entonces lo solicito menos. ¿No estamos hablando de tensiones normales acá? ¿O estamos dedicándonos pura y exclusivamente a tensiones tangenciales? ¿Qué es lo que están haciendo estos bulones? ¿Para qué ponemos los bulones? Vamos a empezar por esa pregunta. ¿Para qué los ponemos? Para evitar que resbale una sección respecto a la otra. Bien. Y ahí te das cuenta que te respondiste un poquito solo, ¿no, Joaquín? Sí, sí, en ambos casos son perpendiculares. Exactamente. Por favor, si alguien no está entendiendo lo que estamos hablando, deténganme porque es interesante. ¿Qué pasa? Yo estoy viendo... Voy a tratar de dibujar un poquito en 3D. Estoy viendo por un lado esta L, que la voy a dibujar así. Resbalando respecto del resto del perfil. Y por el otro lado veo la otra. En cualquier caso, estoy viendo las tensiones tangenciales que se me generan en la zona de contacto entre la partecita de arriba, la L de arriba y el resto del perfil. Esa tensión tangencial es la que tiene que aguantar, para hablar en criollo, el bulón. ¿Ok? Entonces, en cualquier caso, la tensión que tiene que aguantar el bulón es una tensión tangencial. Tiene que suplir esa falta que le generamos al perfil al haber separado todo en 2 o 3 partes. Entonces, inicialmente la parte A está separada de la parte B y nos agarramos un bulón y lo unimos. Y es como si lo pegáramos, pero no, lo metemos con un bulón y hacemos que ya no pueda resbalar una de otra. ¿Quién evita que resbale una de otra? El bulón. ¿Ok? Y eso es lo que está queriendo aguantar el bulón. ¿Se entiende esto? Esa tensión tangencial que está ahí es la que quiere aguantar el bulón. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Ok, perfecto. Comentario más relacionado a todo esto, el corte no es una fuerza que está apretando la parte de arriba o tironeando la parte de abajo para abajo.
El corte no es una fuerza, no es realmente una fuerza que está siendo aplicada en ese lugar. El corte intenta representar la suma de estas tensiones taus. No imaginen al corte como algo que está apretando arriba o algo que está tironeando abajo. El corte justamente no existe, lo que existe son las taus que se esparcen en la sección de cierta forma, y entonces el bulón no tiene que resistir una fuerza que tironea para abajo, el bulón tiene que resistir el resbalamiento entre las secciones que está mostrando Cristian. Maravilloso. Entonces, habiendo entendido esto, queda solo ver qué tensión tangencial, si esta o esta, va a ser más grande, es decir, si esta o esta, y como bien dijo alguien por ahí, esta L es más grande que esta L, y es todo simétrico, entonces este bulón A, que me conecta a un área más grande con el resto del perfil, va a estar más solicitado. Entonces, a ver si... Voy a hacer un pequeño descargo de responsabilidad y decir que en realidad no es el tau el que tenemos que comparar, es el momento estático. El tau está afectado por un ancho que no me importa. Yo te puedo fácilmente adaptar esa sección para que el tau A dé más chico que el tau B, y de todas formas el bulón más solicitado es el A. Porque el tau es Q por S sobre JB, y ese B te altera, te modifica el resultado de una forma que no te importa. Entonces, no hay que comparar taus, hay que comparar momentos estáticos. Cuando calculamos bulones, no es una buena idea pensar en un tau. Cuando calculamos un bulón, sacamos el bulón A y nos fijamos el momento estático. Sacamos el bulón B y nos fijamos el momento estático y comparamos momentos estáticos. Porque si el ancho cambia, no me importa. Si el ancho en A y en B es distinto o es el mismo, no me cambia el resultado. El bulón no depende de ese ancho, el tau sí. Cuando calculamos bulones, sacamos el bulón y pensamos momentos estáticos. Y ahora sí. Sí. Entendieron todo eso, ¿no? No importa si yo reduzco mucho este espesor, por más que, o este. Si lo reduzco mucho, voy a hacer que el tau en B sea mayor que el tau en A, pero no me importa eso. Me importa lograr un comportamiento como una unidad de todo el perfil, nada más. Entonces, sí. ¿Por qué no te importa? Si al fin y al cabo lo que vos tenés que bancar con el bulón es el tau. Claro, pero este B lo que estaba haciendo era decir, estoy distribuyendo mis tensiones tangenciales en todo el espesor. Vos ahora no estás haciendo eso, vos ahora estás queriendo agarrar la parte de arriba con la de abajo con un bulón. Entonces el espesor no tiene nada que hacer ahí. ¿Se entiende? Pasás ese B al bulón. Claro, lo que va, está bien, ya entendí. El bulón va a ser el espesor, digamos, que te va a quedar al final. Algo así, claro. Exactamente. Bien, gracias Felipe, se me había pasado. Para llevarte la contra a Joaquín, vos no tenés que bancar el tau, el bulón se tiene que bancar la fuerza que no es el tau, es el flujo de corte, es Q por S sobre J. Ese flujo de corte, Q por S sobre J, fuerza por unidad de longitud que se tiene que bancar el bulón. Si en vez de bulón tenés un perfil continuo, esa fuerza la distribuye en su espesor. Si no tenés un perfil continuo y tenés un bulón, esa fuerza se la lleva el bulón. Lo que se banca el bulón es una fuerza Q por S sobre J, no un tau, porque el tau no existe. Ese tau en particular no existe. Excelente. Bueno, como siempre, los errores sirven para afianzar conceptos. Bien. Entonces, dijimos que dimensionamos, voy a borrar un poco todo esto, creo que ya le dimos bastantes vueltas. Dimensionamos el bulón A o B, ya dijimos entonces que el flujo de corte, como bien dice Felipe, que depende del momento estático, será mayor en A que en B. Y bueno, como dijimos, ¿no? El área esta L de grande es mayor que el área esta, y ya está. Entonces sabemos que es el bulón en A. ¿Y cómo hacemos para dimensionar bolones? Bueno, a partir de esta expresión de acá, lo que hacíamos simplemente era obtener el área del bulón. Acá recordemos que tenemos
Q, que era el flujo de corte, lambda, la separación que generalmente viene dada en función del diámetro del bulón, AB, que es el área del bulón, y este eta, que es el número de bulones, y O, planos de corte. Vamos avanzando un poquito. El flujo de corte, que es lo que interesa, como bien mencionó Felipe antes, es el Q por S sobre J. De esta parte va a ser el S, de la parte que parece que está hecha de ladrillos ahora, por el lambda, que es 20 veces el diámetro, porque era un dato del problema. Eso tiene que ser menor o igual al tau admisible del bulón por el área del bulón. Entonces, esta fuerza que está acá tiene que ser menor o igual a esta fuerza. Esta es la fuerza que me solicita el solicitante y esta es la fuerza que resiste. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Esto no es Felipe Rivarola, es fuerza que resiste. Bien. Entonces, bueno, ahora es simplemente jugar un poquito con esto, ¿no? Sabemos cuánto vale Q, sabemos cuánto vale J, sabemos cuál es el estado admisible del bulón, que era 18. Esto ya lo habíamos calculado antes, entonces no me tengo que calcularlo de vuelta. Era el SA, que A era esto, más el SB, que era todo esto. Me da 56,28 centímetros cúbicos. Y me queda en definitiva despejando simplemente que el phi, en realidad esto tiene que ser un mayor o igual a todo esto. Esto sale de despejar esto. Bueno, eso me da en definitiva un diámetro de 0,2621 centímetros, muy chiquitito. Nosotros si queremos adoptar un diámetro comercial, vamos a tener que adoptar uno un poquito más grande, ¿no? Si vamos a la ferretería y le decimos dame 3 bulones o 5 tornillos, ni siquiera bulones, de 0,2 centímetros o 0,26-21 centímetros, me va a mirar raro, al menos. Hay que buscar el diámetro comercial siguiente más grande, que aparte cumpla el criterio en este caso del espesor, que ya vimos que era muy finito, y ahí, bueno, y ese es el bulón que vamos a adoptar. Bien, fui lo más rápido que pude, tratando de que entiendan. ¿Entendieron? Pregunta siguiente. ¿Fui rápido? Yo tengo una pregunta, Chris. ¿Qué pasó con el ETA? Ah, lo pasé por arriba. Bien, gracias. Este de acá. El eta, bueno, si se fue es porque vale 1. ¿Y por qué vale 1? Esto hubiera sido igual a decir por 1. Bueno, porque ¿cuántos planos de corte tengo? Estoy agarrando y a partir de un bulón estoy uniendo este cacho con el resto de la sección. Mi único plano de corte es este que está acá. ¿Ok? Entonces ese eta, en este caso particular, vale 1. ¿Lo ves? ¿Lo ven? Sí, ahí lo veo. Perfecto. Yo tengo una pregunta sobre esto, porque en la teórica vimos, puede ser que el eta que usamos en realidad sea el número de planos de corte por el número de bulones. Porque, por ejemplo, acá sería un plano de corte y un bulón. Pero por Hay ejemplo, muchas maneras de explicar lo mismo. Esa es una manera de verlo, ver cuántos bulones tenés y ver cuántos planos de corte tiene el bulón. Pero para hacer eso estás asumiendo que todos los bulones dentro de esa unión tienen la misma cantidad de planos de corte. Y podés llegar a tener una unión media compleja donde tenés 3 bulones, 2 bulones tienen 2 planos de corte y el tercero tiene 1. Y no puedes hacer esta separación de cuántos bulones y cuántos planos de corte tiene cada cosa. No es común. claro. Lo común es que sí, tenés una cierta cantidad de bulón y todos los bulones tienen la misma cantidad de planos de corte. A mí no me gusta en particular porque podés llegar a tener un caso donde no se ve. Eta es la suma de todos los planos de corte que tenés. Que podés pensarlo como lo pensaste recién y es una manera bastante clásica de verla, pero en realidad es la suma de todos los planos de corte que tenés. Calculalo como te sea más cómodo a vos y no como te digo yo, ni como te dice Cristian, ni como te dice Luis. Donde vos entiendas qué quiere ser esa cantidad de plano de corte, ponelo. Lo que dice eso del número de bulones, generalmente todos los bulones usan un solo plano de corte. Si usan más, cantidad de bulones por cantidad de planos de corte funciona siempre y cuando los bulones tengan la misma disposición. Pero bueno, todo depende del caso.
¿Se entendió la aclaración? Porque creo que fui confuso. Sí, sí. No, sí, sí, estuvo claro. Pasa que por ahí me hacía un poco de ruido decir en la cantidad de planos de corte, porque por ejemplo vos acá tenés otro bulón atrás de este, y ese es es el mismo plano de corte. Planos de Por lo que corte entiendo. no es esto, eso no es un plano de corte. Plano de corte es cuántas veces tengo que tener en cuenta ese bulón, ese área de bulón. Claro, claro. ¿Podés poner un white un segundo, Cristian? Igual se entendió, ¿eh? No, yo porque por ahí en la clase, en la otra, habíamos dicho de este plano de corte en la teórica, y señalábamos así como donde se separaba, y Claro, pero eso te era lleva como, justamente a veces a claro, sí, sí, pero igual cuando vos se tenés, entiende bien. uff, me quedó horrible. Cuando vos tenés eso, eh, ¿qué es el plano de corte? Esto es un plano y esto es un plano, no lo dije, pero estoy intentando Yo no estoy hacer viendo este nada, bulón. no estoy viendo nada, no No sé hay si soy nada, yo Felipe, ¿no? ¿No o se ve Nacho. nada? No. Yo veo todo blanco. ¿No ven eso? No, 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 no no. se ve lo que escribís. ¿Querés tomar el control? ¿Eso se ve? No, no. Nada. No. Bueno, rompí el zoom ahora. ¿Puedo robarte un segundo la pantalla? Sí, sí. Cortito comentario. Eh, no sé qué estaba pasando. Estaba usando el anotar del mismo Zoom, así que debería estar andando. Bien, lo que estaba intentando dibujar. Esto sí están viendo lo que dibujo. ¿Están viendo lo que dibujo? Yo no veo nada. Yo no. No, ¿qué están viendo? Una pantalla en blanco. Sí. ¿Pantalla en blanco cómo? ¿Totalmente en blanco? Totalmente. Cristian, deja de compartir. A ver. ¿Y ahora? Ahora un dibujo. Ahí Bien. sí se ve. Me parece que se huyó ahí el Zoom con algo de eso. Estaba dibujando yo al mismo tiempo que había dos personas compartiendo. Bien. Lo que intentaba decir es que cuando vos tenés esto y acá tenés dos bulones, ¿qué te imaginas como planos de corte? Esto es un plano de corte y esto es un plano de corte. Y entonces decís 2 por 2. Es válido, pero después yo te pongo, porque soy molesto, un tercer bulón que va así. Claro, Y ahí, sí. ¿cómo haces tu cuenta? Claro, sí, 2, sí. 3 por 2, 3 por 1,6. Yo en mi mente, no tenés por qué seguir mi mente, yo pienso acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Este igual 5. Y lo pienso más por ese lado. En vez de hacer 2 por 2, voy contando. Pero si vos te entendés mejor y cuando vos ves eso ahí, vos entendés más fácil que son dos bulones funcionando dos veces y eso vale 4, hace 2 por 2 igual 4 y listo. Yo, nuevamente, voy contando. 1, 2, 3, 4, este igual 4 y lo pongo como un número. Y no como, no sé, m por n igual Claro. 4. Nada, yo preguntaba porque, por ejemplo, si vos agregás el bulón ese que decís que trabaja de un solo lado, decís que hay 5 planos de corte, por ejemplo. Sí. Y en la teórica era como que nos habían dicho así, mira, no sé si puedo dibujar. Habíamos visto, qué sé yo. ¿Se ve algo? ¿Se dibujo? Sí. Ah, no, no se ve nada. Es lo mismo que antes, me parece que está bugueado el zoom. Me parece que Luis lo explica de esta manera, que acá tenés un plano de corte y acá tenés un plano de corte. Ahí creo que pude. Ahí está. Mira, por ejemplo, teníamos dos chapas así, vistas de frente y de arriba así, ¿no? Sí, sí, sí. Y vos tenías dos bulones así, y entonces él decía, bueno, este plano de corte, y decía, un plano de corte, dos bulones, y ahí tenías el número 2.
Sí, está es como que bien, pero no sé si vale claro, siempre. y en realidad nosotros diríamos de la otra manera 2 planos de corte. Es como que es distinto a lo que llamás plano de corte, pero igual se entiende la manera de sacarlo. Mientras llegues a que el número es 2, Claro. Yo pensalo preguntaba como por que sea eso, más fácil. porque era como esa diferencia de lo que llamábamos plano de corte, entonces eso como me hacía un poco ruido, pero igual se entiende. Claro. Se entiende.